Bienvenidos a este video de cálculo integral en el cual resolveremos un ejercicio empleando la primera parte del teorema fundamental del cálculo. Recordemos lo que dice la primera parte del teorema fundamental del cálculo. Supongamos que tenemos una función f de la variable t continua entre los valores t igual a y t igual a b. Supongamos además que x es un valor entre a y b. Si definimos la función g como g de x igual a la integral entre a y x de f de t dt, entonces la derivada de g con respecto a x se obtiene simplemente evaluando el integrando en el límite superior de integración, que es la misma variable de derivación, o sea que g' de x es igual a f de x. Resolvamos el siguiente ejemplo. Supongamos que f es una función continua en los reales. Definamos la función g de la siguiente forma: g de x igual a la integral entre 0 y x de x menos t f de t dt. ¿Cuál es la segunda derivada de g con respecto a x? En primer lugar, apliquemos la ley distributiva dentro del integrando para obtener x por f de t menos t por f de t. A continuación, escribamos la integral de una resta como la resta de dos integrales con los mismos límites de integración. Como las integrales son con respecto a la variable t y dentro de la primera integral se encuentra el factor x, este se puede considerar una constante para la integral. Luego, por las propiedades de la integral definida, podemos ubicar la x por fuera de la integral multiplicándola. Tenemos pues que la derivada de g es la derivada de una resta de dos integrales, y entonces por las propiedades de las derivadas podemos escribir a g' de x como la resta de dos derivadas. Con respecto a la primera derivada, observemos que se trata de la derivada con respecto a x de x por la integral entre 0 y x de f de t dt, que es una función de x. Es decir, tenemos la derivada del producto de dos funciones de x. Al aplicar la respectiva fórmula de derivación, obtenemos la primera función sin derivar por la derivada de la segunda, más la segunda función sin derivar por la derivada de la primera. La derivada con respecto a x de la integral entre 0 y x de f de t dt se puede hallar mediante la primera parte del teorema fundamental del cálculo, pues tenemos en el límite inferior una constante y en el límite superior la misma variable de derivación. Por lo tanto, simplemente evaluamos el integrando en x, que es el límite superior, para obtener f de x. La derivada con respecto a x de x es 1, por lo tanto podemos omitir este factor. Ahora, la derivada con respecto a x de la integral entre 0 y x de t por f de t dt también se puede calcular mediante la primera parte del teorema fundamental del cálculo, pues tenemos una constante en el límite inferior y la variable x de derivación en el límite superior. Evaluamos entonces el integrando en x, que es el límite superior, y obtenemos x por f de x. Cancelamos el término x f de x, que aparece sumado y restado, y entonces la primera derivada de g con respecto a x es la integral entre 0 y x de f de t dt. De esta forma, la segunda derivada de g, que es la derivada de la primera derivada, será la derivada de la integral entre 0 y x de f de t dt, que nuevamente se obtiene empleando la primera parte del teorema fundamental del cálculo, pues en el límite inferior hay una constante y en el límite superior la variable de derivación x. Evaluamos el integrando en el límite superior y obtenemos que g' de x es igual a f de x. Hemos llegado al final de este video. Hasta pronto.